Bueno, buenos días, buenas tardes para todos. Mi nombre es Anderson Narváez y en esta enseñanza quiero compartirles un tema importante sobre la palabra de Dios y es cómo comprender la palabra de Dios. Entonces vamos a tener 7 puntos importantísimos a tener en cuenta para comprender la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, primer punto, vamos a ver qué debo tener en cuenta para aprender, entender y conocer de la palabra de Dios. Es aceptar que la Biblia es 100% la palabra de Dios. ¿Sí? Yo no puedo creer una cosa y otra no creer. Debo 100% creer todo lo que está ahí. ¿Ok? Entonces, debo creer y aceptar que es inspirada por Dios. ¿Ok? Y de ese punto es muy importante. Entonces, vamos a leer lo que dice la Biblia. Primer punto. La segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mira, toda la escritura inspirada por Dios dice que es útil para enseñar, para redarguir. ¿Qué es redarguir? Es como hacerme entender a mí que estoy mal como persona, ¿sí? Y eso es importante, me va a enseñar, me va a redarguir, me va a corregir. ¿Con qué fin? El fin es de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿sí? O sea que el fin de la palabra de Dios, que Dios la inspiró a los hombres que inspiró, con el fin es de que nosotros, los que no estamos perfectos, seamos perfectos, ¿ok? Así que partamos de ahí, ¿sí? No podemos justificar de que somos pecadores y que somos imperfectos y que no hay nada que hacer, ¿no? Porque la palabra de Dios precisamente apareció, ¿para qué? Dice la palabra que Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo. Entonces la palabra de Dios llegó, ¿para qué? Es inspirada por Dios con el fin de que nosotros podamos combatir el pecado y apartarnos de él, ¿ok? Ese es el primer punto que debo entender y aceptar para poder comprender la palabra de Dios. Segundo punto es importante y es no pensar más allá de lo que está escrito, ¿ok? No pensar más allá de lo que está escrito, dice la palabra de Dios. Yo no puedo imaginarme, es que esto es así porque sí, así no. Nada en absoluto usted lo puede, tiene que ser de su imaginación. Todo está escrito, ¿ok? Así que no dejemos nada para la imaginación de nosotros los hombres, sino que Dios todo nos lo va a colocar ahí escrito, ¿sí? Si yo me imagino una cosa, no tiene que ser esa la verdad, no. Es lo que está escrito en su palabra. Y es exactamente lo que tenemos que hacer. Eso hay que ponerlo en orden. Entonces, cuando dice la primera de Corintios, vamos a ir a primera de Corintios 4, capítulo 4, versículo 4 a 6. ¿Ok? Entonces dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. ¿Ok? Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Ok? Mire la enseñanza. Dice, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Dice, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Que es el problema que actualmente dice en el mundo, en el país, que todo el mundo opina una cosa y dice la otra, pero la verdad es una. Entonces, ¿por qué? Porque hay muchas personas que se imaginan, pero no tienen en cuenta ese aspecto. Uno no puede pensar más de lo que está escrito.
¿Ok? Entonces ese es el segundo punto importante. Recuerde que eso es como un rompecabezas. Son 7 puntos importantes que debe tener en cuenta para poder comprender la palabra. El primero va en la inspiración y ahora el segundo es no pensar más allá de lo que está escrito. ¿Ok? Tercer punto. Dice el tercer punto que es revelación. ¿Ok? Vamos a leer Gálatas 1:11. Gálatas 1:11. Ok, Gálatas 1:11 dice: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Miren, muchachos, el evangelio de Jesucristo tiene muchos aspectos importantes a tener en cuenta. Y uno de estos, que es que todo Dios lo revela. No es porque usted sea inteligente, no es porque nosotros seamos sabios, entendidos y comprendemos la palabra, ¿no? Es porque Dios permite y quiere que usted lo entienda. ¿Por qué? Porque Dios conoce, dice que Él conoce su corazón. Entonces, nosotros no podemos engañar a Dios. Si verdaderamente queremos encontrar la verdad y aceptarla y obedecerla y andar en ella, Dios conoce el corazón de nosotros, por lo tanto nos va a revelar la verdad, nos va a revelar las cosas para que andemos en ella. Cuando una persona es necia y terca que no quiere andar en ella, Dios ¿para qué le va a revelar? Dice, pero ¿para qué le revelo si no quiere en su corazón obedecerme? Entonces muchas veces tenemos que tener en cuenta ese punto, revelación por Jesucristo, y eso es cada uno en la intimidad con Dios, que se va dando cuenta que no anda con Dios porque hace las cosas bien, por la conciencia de uno es la que lo va a reprender, dice la Biblia. Así que punto importante, revelación de Jesucristo. Cuarto punto importante es pedir, ¿ok? ¿Pedir qué? Pedir sabiduría, conocimiento, entendimiento para comprender la palabra. ¿Qué nos dice la Biblia? Vamos a ir a Santiago 1:5-8. Santiago 1:5-8, a ver qué nos dice. Ok, en Santiago 1:5-8 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Miren lo que dice la palabra: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, es decir, no entiendo, no comprendo cómo hago, Dios dice, no me preocupe. ¿Tiene falta de sabiduría? Dice, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. O sea, le da muchísima sabiduría y sin reprochar quién es usted, que si es pecador, que si es un asesino, que si es lo que usted quiere hacer en la vida, no importa. Dios le dice, si usted quiere reiniciar su vida a partir de hoy conmigo, ¿sí? Ser un nuevo hombre hoy, entregarse a Cristo, pídame que yo le voy a mostrar. Si yo le doy el corazón como lo tiene disponible para mí, dispuesto para cambiar, le dice Dios, le voy a mostrar todo lo que quiere. ¿Ok? Así que usted no necesita más sino pedirle a Dios entendimiento, conocimiento para llevar la vida, para llevar la palabra de Dios. Entonces hay que pedir, pero dice pida con fe, no dudando nada. ¿Ok? Y hay un video más adelante sobre el tema de la fe, que es muy importante entender también sobre el tema de la fe, para acomodar todo. ¿Ok? El siguiente punto es el quinto, es la obediencia. Interesante sobre el tema de la obediencia, porque de nada me sirve leer, comprender, mirar la palabra, leerla y no obedecerla. Hay que ir creciendo, no ser niños espirituales, sino ser adultos. ¿Ok? Entonces en la obediencia, el quinto punto, vamos a ir a Josué, capítulo 1, versículo 8 y 9. ¿Ok? Ok, Josué 8, versículo 1, capítulo 8 y 9. Ok, dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Bonito e interesante, ¿ok? La obediencia
es algo fundamental en la palabra de Dios. Dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Meditemos, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Estoy meditando de día y de noche la palabra de Dios? Lo que Él un día me mandó. Medita de día y de noche la palabra. Dice, no te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que hagas. Dice, en todo lo que hagas, en todas las cosas que emprendas. Dice, nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El secreto de la vida cristiana es la obediencia en Cristo. La obediencia que a la palabra. Pero yo no puedo obedecer la palabra de Dios si no estoy meditando de día y de noche en ella. No quiere decir que yo sea una persona que me quede 2, 3, 4, 5, 10 horas leyendo la Biblia. En mi caso personal, yo lo hago un día al día, 15 minutos. Me leo un capítulo diario, no leo más. Y cuando voy para el trabajo voy orando, y cuando estoy en el trabajo con Dios, estoy orando, Señor, cuídame, protégeme, porque yo trabajo de carpintero y trabajo por arriba, y digo, Señor, protégeme, porque voy a hacer porque me caigo. Siempre estoy con Cristo. Eso es vivir, porque usted necesita trabajar, ¿sí? No quiere decir que usted tiene que estar 10 horas orando, no, porque es vivir. Entonces, ese es un punto importante, siempre ir leyendo, ir acomodando la palabra a cómo yo ser mejor persona y cómo estar más cerca de Dios. Y no es como yo mire, sino como Dios dice que se haga. Dice, nunca se aparte de esta palabra, de tu boca, mantenga creciendo en ella. El sexto punto que es importante es a quién le estamos sirviendo. Debemos comprender hoy, actualmente, a quién le sirvo yo. Si le estoy sirviendo a Dios o le estoy sirviendo al diablo. Interesante comprender esto, porque esto hace que mi entendimiento crezca más cuando yo sé, cuando me doy cuenta a quién le sirvo. Entonces vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3, del 8 al 10, ¿ok? Ok. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 al 10. Vamos a leer esos dos versículos. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan, dice, los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿En qué está hablando? ¿En qué se manifiestan? En el pecado, porque dice que el que peca es del diablo. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, en el pecado. Así que yo, si hoy me doy cuenta a quién estoy sirviendo, si estoy en pecado, somos todos pecadores, ok, pero yo no puedo estar siguiendo con mi vida light, tranquilo, siendo un pecador y sirviéndole a un diablo, sirviéndole a un padre que no es mi padre, ok. Cuando yo entiendo esto, digo, Señor, ¿yo a quién estoy sirviendo entonces? No, es que usted no me está sirviendo a mí, usted está sirviéndole al diablo, porque las obras del pecado son del diablo. Entonces, cuando yo caigo en cuenta en esto, digo, Señor, ¿qué debo hacer? Y yo le dice, tome estos puntos que estamos leyendo, ¿ok? Y empieza a comprender la palabra, empieza a entender que hoy le estamos sirviendo al que no es nuestro Padre, que estamos equivocados, que yo no puedo hoy justificarme con mi pecado, porque si leemos el primer punto, que fue sobre la inspiración, dice la palabra que toda la escritura es inspirada por Dios. Dice, ¿qué decía? ¿Con el fin de qué? Parece ser, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Ok? Entonces, la justificación de los hombres está, ¿sí? Pero la salida, Dios la está dando en la palabra. Venga la palabra de Dios, que esta palabra es inspirada por Dios, hecha para que yo deshaga las obras del diablo. O sea, para que Jesucristo en mí, como Andrés Narváez, yo, a partir de mi esfuerzo y de las ganas que tenga yo de apartarme del diablo, Jesucristo me ayude a mí a salir de ese pecado. ¿Entiende? Y por eso Jesucristo dice que no hay justificación, ¿sí? Porque nos da la salida, ¿sí? Claro, la salvación es gratuita, solo tenemos que soltar el pecado, ¿ok? Entonces,
Tenemos que apartarnos del pecado para ser verdaderamente hijos de Dios, para empezar a entender que hoy estoy sirviéndole a un enemigo que no es mi Padre. Y cuando yo entiendo eso, yo me afano más, me preocupo más por no servirle más a ese Señor y servirle a Jesucristo. ¿Entiende lo que digo? Es importante entender hoy a quién estoy sirviendo, para que ese afán mío se vuelva en un verdadero afán de la vida, de apartarme del pecado pronto, porque la Biblia dice que sí se puede, ¿ok? Y es con la palabra de Dios, solo yo no puedo, es con la palabra de Dios. Y el séptimo punto, que es el último ya, dice, vamos a leer, es sobre qué estoy edificando o cómo estoy edificando, ¿ok? Vamos a leer Efesios 2, capítulo 2, versículo 20, ¿ok? Ok, Efesios 2, versículo 20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Interesante. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dice, edificados sobre el fundamento apóstoles y profetas. ¿Sabe quiénes son los apóstoles en la Biblia? Nuevo Testamento. ¿Sabe quiénes son los profetas? Antiguo Testamento. Profetas y apóstoles en la Biblia. Pero dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo y Biblia es el fundamento que debemos tener nosotros para ser edificados en Cristo. Por eso dice, edificados sobre el fundamento. O sea, el fundamento, ¿quién es? Es la palabra de Dios con Dios. Y eso hace que, dicen, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Esto qué hace? De que yo, leyendo la palabra, obedeciéndola, meditando en ella, entendiendo que es guiada por Dios, todo esto que acabamos de leer, los 7 puntos, cuando yo me fijo en esta palabra de Dios, me centro en ella 100% a hacerlo, en la obediencia, en todo lo que está aquí, mi edificio, que soy yo como persona, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es decir, la palabra de Dios de a poco me va transformando para Cristo. O sea, va siendo un templo digno para Dios, para que Él venga, dice la palabra, y more en mí. ¿Ok? Dice, edificados para morada de Dios en el Espíritu. Claro, porque el templo lo estoy construyendo Dios ¿para quién? Para que Dios venga y viva en mí. ¿Ok? Es la morada de Cristo, la casa de Dios. Entonces, es todo, familia, amigos, conocidos, todos aquellos que quieran escuchar la palabra de Dios. Son los 7 puntos importantes para cómo comprender palabra de Dios. Bendiciones para todos. Es muy largo el video, pero era importante hacerlo de esta manera porque no más corto queda uno corto. ¿Ok? Dios los bendiga, Dios los cuide, Dios los proteja. Siempre, siempre fundamentado sobre la palabra de Dios. Y si tienen dudas y cosas, ya saben, el punto número 4. Si tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. No se preocupe, que Dios siempre está ahí para dar la salida. Dios los bendiga y que tengan una buena tarde.